Mis hermanos, el libro de Juan. Gracias también igual a nuestra hermana Ángela por haber orado por este mensaje, por este tiempo de mensaje, pero igual creo que es necesario que nos unamos ahora todos juntos para enfocarnos en lo que es el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a empezar desde el versículo 19 hasta el 34. Vamos a orar, mis hermanos. Allí donde está usted, oremos. Padre, gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque nos permites oír tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra en esta mañana. Esa palabra tuya, Señor, que tiene tanto poder, que tiene, Señor, tanta revelación de lo que necesitan nuestras vidas. Padre, te pedimos y te rogamos en esta mañana, Señor, gracias por ese brillo del sol que nos hace ver, Señor, que tu brillo está aquí en este lugar, que tu presencia está en este lugar. Señor, háblanos. Yo sé que este mensaje, que esta palabra tuya, que estos versículos que están escritos en el Evangelio de Juan, tú lo has dejado, Señor, como ese tesoro para que pueda impactar la vida de los seres que tú has creado, aquellos que necesitan reconciliarse contigo y aquellos que necesitan seguir creciendo en ti, que ya han sido reconciliados en tu espíritu. Padre, aquí estamos, los que tú has permitido que lleguemos el día de hoy aquí de manera presencial, pero también aquí estamos los que están conectados a través de esta plataforma. Señor, permítenos que tu palabra nos arrope, que tu palabra toque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro ser, y que haga ese fruto de la cual tú ya has provisto para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, deleítense de la palabra de Dios. El libro de Juan, ya hemos dicho la semana pasada, que es un libro donde Juan quiere hacernos ver claramente que Cristo es el Hijo de Dios. Que esto no es asunto de religión, ni es asunto de un grupo de personas. Es asunto de una verdad, de algo que es divino, algo que es verdadero. Y aquí estamos, no porque somos fanáticos. Aquí estamos porque hemos tenido un encuentro verdadero con Cristo. Y eso hace posible que estemos aquí, juntos, unidos como iglesia. Esto no es humano, mis hermanos. Esto es espiritual. ¿Sabe lo que es humano? Humano es todo sentimiento que no quiera saber nada con Dios. Eso es humano. Porque el ser humano rechaza a Dios, no quiere estar con Dios, no quiere venir a los pies del Señor. Pero esto es espiritual. Esto viene del Espíritu. Nosotros no estamos aquí porque nos encanta estar unos a otros. Sí, nos encanta estar unos a otros. Pero esa no es la motivación principal por la que estamos aquí. Esto es espiritual. Y esta mañana el Espíritu de Dios nos ha movido a estar aquí. Unirnos en el Señor. Por eso que Juan nos habla claramente en su propósito, que él quiere señalar quién es verdaderamente Jesús. ¿Quién es Jesús para ti, mi hermana, mi hermano? ¿Quién es realmente Jesús en tu vida? ¿Quién es Cristo en tu vida? Y eso es lo que Juan quiere hacer. Quiere hacer ver al mundo, cada persona que lee el libro de Juan, entienda quién es Cristo. ¿Quién es el Mesías? Por eso que su tema frecuente en Juan, desde el capítulo 1 hasta el 21, es que nosotros experimentemos a Jesús, pero con entendimiento, de que conozcamos de manera correcta quién es Jesús, qué representa a Cristo. Y todo ese relato en los primeros capítulos es de uno que también se llama Juan, pero es Juan el Bautista. Y leamos lo que dice el capítulo del 19 al 28, porque vamos a ir hasta el 34, pero vamos a leer primero del 19 al 28. Dice la palabra de esta manera: este es el testimonio de Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo.
y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien quien no conoce y que viene después de mí, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos hasta esos versículos, del 19 al 28. ¿Qué vemos en el versículo 19? Claramente vemos que mucha gente venía cuando Juan estaba bautizando. Y él atraía personas. Las personas iban, muchos por curiosidad, pero muchos también para saber qué está pasando con este hombre. Juan era un hombre muy extraño, en su forma de vestir, en su forma de hablar. Era un hombre que de repente no se compara a la forma como nosotros vestimos, cómo hablamos o cómo actuamos. Era un hombre extraño. Y es por eso que los fariseos, los judíos, los líderes en Jerusalén envían a sacerdotes y envían a levitas para interrogarlo, para preguntarle: ¿quién es ese hombre extraño, ese hombre raro, que habla diferente, que se viste diferente y come cosas diferentes que nosotros? Porque dice que comía langosta, y no la langosta del mar, sino la langosta, ese insecto que anda en otros continentes. Es un hombre extraño. Y es por eso que los líderes quieren interrogarlo y le hacen preguntas, porque era necesario saber quién era Juan el Bautista. Y las preguntas nos muestran que esos líderes que enviaron a los sacerdotes y a los levitas especulaban tres posibilidades. Ellos pensaban que si no era uno, era otro u otro, pero tres posibilidades. Primero pensaron: de repente es el Cristo, el Mesías que estamos esperando tanto. O de repente es el Elías. Es posible que Elías haya vuelto. Acuérdense que Elías, el Señor se lo llevó vivo. Él no murió. Y los judíos pensaban que era Elías ese que se llamaba Juan el Bautista. O también pensaban que era el profeta. Esas eran las tres posibilidades que manejaban los líderes de la iglesia. Pero en el verso 20 y 21, o versículos 20 y 21, dice: confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Categóricamente, Juan el Bautista dijo que no era ninguna de esas tres personas que ellos pensaban que era. ¿Y por qué pensaban que era Elías? Porque justamente en Malaquías capítulo 4 versículo 5, a ver si mi hermano me ayuda, hay una versión en el Antiguo Testamento que parece ser que antes de la llegada del Mesías tenía que venir Elías primeramente. Y dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Mi hermano, ese era el entendimiento que tenían los judíos, los líderes del judaísmo de Jerusalén. Y ellos pensaban que el Juan el Bautista era ese Elías que ya había llegado. Pero él mismo responde que él no era. Él no era ni el Cristo ni era Elías. Parecía Elías porque predicaba como Elías. Era bien directo. Recuerden que Juan el Bautista le dijo de manera muy suave, lo más suave que Juan el Bautista le dijo a los líderes judíos. ¿Qué les dijo? Camada de víboras. Lo más suave que le pudo haber dicho. Camada de víboras. Los llamaba al arrepentimiento. Y Elías era así. Elías era directo. Elías era un hombre muy directo en su predicación acerca de la salvación en Jehová. Mis hermanos, entonces, pero los judíos no entendían la profecía. Y ellos pensaban de que era
Juan el Bautista, Elías. Pero bueno, él negó, él dijo que no era. Y otra posibilidad, que era el profeta. Pero ¿cuál profeta? Hubieron muchos profetas en el Antiguo Testamento. Parece ser que ellos todavía recordaban Deuteronomio capítulo 18, estos versículos del 17 al 18 que dice: y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta y como tú pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Y ellos pensaban que Juan el Bautista era Moisés, el profeta, porque ese profeta que se esperaba como Moisés regresaría a Israel en algún momento futuro. Pero Juan el Bautista dice: no, yo no soy tampoco el profeta, no soy Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Bueno, entonces estas personas que fueron los sacerdotes y los levitas a interrogarlo, dice en el versículo del 24 al 28, mire lo que dice este precioso evangelio de Juan. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas si no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, mis hermanos, esa es una pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. ¿Por qué bautizas? Ahora, ¿qué significa bautismo? ¿Qué significa el bautizo? Por eso es importante que nosotros tengamos una experiencia de lectura de la palabra, pero siempre recordando que esta lectura ha venido de un original, que era el idioma griego, porque estamos leyendo el Nuevo Testamento. En algunas partes es arameo, en algunas partes es en griego koiné. Entonces, ¿qué significa bautismo o bautizo? ¿Qué pasa por su mente en esta mañana cuando hablamos de bautismo, de bautizo? ¿Qué pasa por su mente? Bueno, quiero decirles que el bautismo o bautizo es una palabra griega que significa sumergir algo, meter algo, introducir algo dentro de un líquido, ya sea agua, lo que sea, pero algo líquido. O sea, cada vez que usted metía algo en líquido, eso para los griegos significaba bautizar, bautismo, bautizo. Entonces, cuando los griegos sumergían, por ejemplo, las telas para teñirlas, ¿verdad? Para teñirlas en tinta líquida, y alguien preguntaba: ¿qué estás haciendo? Posiblemente ellos en su idioma griego respondían: estoy bautizando la tela. Porque está sumergiendo algo dentro de algo líquido. Y eso para los griegos significaba bautismo. Entonces, mis hermanos, vemos que el bautismo es esa acción de meter algo dentro de algo líquido. ¿Okay? Así que por favor mantenga eso en mente, porque de ahí nace la respuesta de Juan el Bautista. Porque le están preguntando: si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Por qué metes a la gente dentro del agua? Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Por qué metes a la gente dentro del agua si tú no eres ninguno de esos tres? Bueno, esa misma pregunta debemos hacernos en esta mañana. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué la gente se mete dentro del agua? ¿Qué significa el bautismo? Y ellos le dicen: si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta. Y es una pregunta que también deberíamos hacernos nosotros. ¿Cuál es el propósito de Juan primeramente en llamar a los judíos al bautismo con agua? ¿Qué significa el bautismo con agua? Porque desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, los judíos practicaban algo que se llamaba lavamiento de purificación. Es como que usted, los varones, después de un día arduo de labor, ¿verdad? Algunos trabajando en el campo, algunos, entonces van y se bañan, se están purificando. Para los judíos eso era algo ceremonial, algo religioso, algo sagrado. Había que purificarse con lavamientos en agua. O sea, los judíos del Antiguo Testamento, esos sacerdotes y esos levitas que fueron al encuentro de Juan, sabían lo que significaba la purificación en agua, lo cual ellos le llaman el mikveh. El mikveh, y ahora que encontraron el Qumran, en esa comunidad llamada Qumran, donde encontraron escritos originales, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento,
estos judíos practicaban lo que se llamaba lavamiento de purificación. Y yo traje una figura para que usted se haga una idea. Lamentablemente no se ve bien por la luz, pero es como decir una piscina rústica, ¿verdad? De piedras, hechas de piedras, y había que bajar unos escalones, y ahí es que ellos hacían ese rito de purificación, de lavamiento de purificación. Y por todo se purificaban, porque había leyes tras leyes en el Antiguo Testamento que había que purificarse. Inclusive les voy a leer algunas. Números 19, mi hermano, 11 y 12. Mire lo que dice: quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro 7 días. Quedará impuro 7 días. Para purificarse, los días 3º y 7º usará el agua de la purificación. Tenían que ir a los lugares hechos, llamados mikveh. Tenían que meterse ahí porque habían tocado de repente un cadáver. Tenían que purificarse y así quedarán puros. Pero si no se purifica durante esos días, quedará impuro. Yo, en el nombre de Cristo, me gusta despedir a los hermanos que el Señor los llama a su presencia y los toco. Y yo sé que al tocarlos yo no me quedo impuro, porque Cristo es el que ha lavado mi corazón. Pero para los judíos era necesario lavarse, purificarse, porque ellos solo de tocar a un difunto, a un cadáver, quedaban impuros. Para que ustedes vean ¿por qué entonces Juan está bautizando? Tenemos, inclusive en los días de Pablo sucedía lo mismo. El libro de Hechos, por favor. En el libro de Hechos sucede que Pablo había llegado a Jerusalén y lo estaban acusando. El pueblo estaba encendido porque este Pablo está enseñando que ya no debemos obedecer la ley. Este Pablo está enseñando cosas contrarias a la ley, a nuestra ceremonia, a nuestros ritos. Vamos a hacer algo con este hombre. Y miren lo que planean los apóstoles junto con Pablo, y le dicen: ¿qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Le están diciendo: Pablo, se van a enterar de que estás en Jerusalén. Te van a apedrear o van a hacer algo. Dice: por eso será mejor que siga nuestro consejo, Pablo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación. Mire, le están diciendo los apóstoles de Jerusalén: Pablo, tú acabas de llegar y te están buscando para agarrarte a pedradas. Haz una cosa, para que ellos vean que tú no estás en contra de sus ritos y de sus tradiciones. Vete con estos 4 hombres, que ellos van a hacer unos votos y se van a hacer el lavamiento de purificación, y hazlo tú también, para que no te hagan nada, para que no te apedreen, ¿verdad? Y dice: llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que correspondan al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Querían proteger a Pablo. Imagínense, si yo digo aquí: vamos a hacer todos esos ritos que hay en el Antiguo Testamento. Imagínense, todos estarían pelados aquí, hasta yo también. Hay que raparse la cabeza. Bueno, Carlos Vizcaíno no va a tener problema. Y Nole tampoco, pero uno de nosotros vamos a tener muchos problemas, ¿verdad? Es que se dan cuenta lo que es ser religioso. La religiosidad, cómo desvía de lo que realmente uno debe ser como cristiano. Yo entiendo que todos queremos darle gloria a Dios, obrando y trabajando por nuestra santificación, pero vamos a mirar a Cristo como nuestro modelo. Y entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué significa el bautismo en agua para los judíos? Porque Juan el Bautista los estaba llamando: arrepiéntanse, y quería bautizarlos. Bueno, ¿qué responde Juan en el versículo 31, mi hermano? De Juan 1:31. Miren lo que responde: yo ni siquiera lo conocía. Está hablando de que él no conocía a Cristo, a Jesús. No conocía a Jesús. Pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. O sea, yo estoy bautizando con agua
no porque esta agua salva a las personas, ni porque con esta agua ya son cristianos o son hijos de Dios. Yo estoy bautizando para preparar el camino para que vengan a Cristo, para que Cristo venga y se revele al pueblo. Para eso bautizaba Juan, en agua. Entonces, el llamado del bautista al arrepentimiento y el bautismo que él hacía en agua cumplía dos razones. Primero, la purificación externa, por eso usaba agua, como un mipá. Él lavaba, los bañaba, los introducía al agua a los judíos que venían en arrepentimiento. Pero ¿eso era qué? Eso era purificación externa, que no es salvación. No es salvación, porque se purificaban a cada rato, se lavaban y se purificaban, y el año que viene otra vez había que purificarse, y otra vez había que purificarse, porque no era solamente por tocar cadáveres, eran por muchas cosas más, que el tiempo no nos va a permitir mirarlo todo. Pero entonces Juan bautizaba en agua por dos razones. Primero, para purificación externa, que no es salvación, y segundo, preparación del camino para que Cristo se revele a su pueblo y por arrepentimiento y por fe en Cristo sean purificados ya no de manera externa, sino de manera interna. ¿Y saben qué? No solamente purificados internamente en su corazón en el nombre de Cristo, sino también para salvación eterna. El bautismo de Cristo, en el nombre de Cristo, el bautismo en Cristo Jesús no es para purificación externa, es para purificación interna, y no solamente eso, sino salvación eterna. Pero eso solamente lo hace Jesús, no lo podía hacer Juan el Bautista. Entonces, mis hermanos, el bautismo en agua no salva, el bautismo en Cristo sí salva. El bautismo en Cristo sí salva. Y ahora es que Juan va a mencionar este asunto. Vamos a leer del 29 al 34. ¿Cuántos están aquí atentos a lo que el Señor nos está hablando? Denle un aplauso grande al Señor. Denle un aplauso grande al Señor. Él se merece toda nuestra gloria para Él. Gloria a Dios. Mi hermano. 29 al 34. Mire lo que dice. Ahora lo que dice esta historia que relata Juan el apóstol, ya no Juan el Bautista, porque Juan el apóstol está hablando de Juan el Bautista, de su testimonio. Dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Juan, el apóstol Juan, el evangelio de Juan no menciona todos los detalles del bautismo en el momento que Cristo fue bautizado, como lo hace Marcos, Lucas y Mateo. Él va directo en otro aspecto. Por eso dice, ahora que Jesús está viniendo donde está Juan el Bautista, haciendo toda esa proclamación, todo ese llamado, le está gritando a los judíos, camada de víbora, y ahí aparece Jesús. Y dice estos versículos del 29 al 34, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Este es el Hijo de Dios. Ese que estaba viniendo hacia mí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que va a bautizar con el Espíritu. Amén. Él es el Hijo de Dios. Yo no, dice Juan, humildemente. Él no se exalta a sí mismo. Él exalta a Cristo.
Mi hermano, mi hermana, en esta preciosa mañana, el bautista no conocía a Jesús personalmente. No lo conocía personalmente. Hasta el momento que vino Jesús para ser bautizado por él. En ese momento lo reconoció. Por todo lo que había sido revelado por Dios mismo, le había revelado a Juan el Bautista. Que ese, quien la paloma se posaría sobre él, ese era el Cristo. Ese era el Mesías. Ese es tu Cristo y mi Cristo. Gloria a Dios. Nuestro Cristo. Mi hermano, versículos 32 y 33 dice: entonces dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Bautista, Juan el Bautista, pudo identificar por fin quién era Jesús. Porque Dios le permitió conocer la verdad. Él no pudo haber conocido la verdad si no era porque Dios mismo le permitió conocer la verdad. Es necesario que sea Dios mismo en su espíritu que nos haga conocer la verdad. Mi hermano, mi hermana, el Espíritu Santo dice que descendió sobre Jesús como una paloma el momento que él era bautizado. Pero no por acción de Juan el Bautista. No porque Juan el Bautista tenía poder. Ni tampoco como acción mágica del agua. No, el agua no tiene nada de magia al momento que tú te bautizas. Sino únicamente por parte de Dios. Él es el que envía al Espíritu. Él es el que habla. Este es mi Hijo amado, dice. En Él yo me agrado. Él es el que ratifica que somos hijos de Dios. Su Espíritu Santo. Y acá hay algo interesante, porque Juan afirma que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Jesús, no es el agua que quita el pecado del mundo. No es Juan que quita el pecado del mundo, es Jesús, el Cordero sacrificado en la paz. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué a Jesús se le llama el Cordero que quita el pecado del mundo? Eso es interesantísimo. ¿Por qué Cordero? Porque se acuerdan que fue el mandato de Dios para su pueblo antes que enviara el espíritu de muerte para que los egipcios experimentaran la muerte de los primogénitos y puedan salir por fin de Egipto. Le mandó a que sacrificaran un cordero por casa, por hogar a los israelitas. ¿Qué representaba ese cordero? Que representaba el sacrificio del cordero para librar a su pueblo de esa esclavitud en Egipto. Pues Cristo es el Cordero de Dios, quien ha sido sacrificado. Él mismo se ha sacrificado para librarnos de la esclavitud del pecado que nos condenaba. Por eso es el Cordero de Dios. Y más adelante dice Juan 1, 15, 17. ¿Qué dice Juan 1, 15, 17? Juan dio testimonio de él, o sea, anterior, ¿verdad? Y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, y pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Mi hermano, estoy gozoso en esta mañana. Den un aplauso grande al Señor. Por favor, entiendan mi gozo en esta mañana. Obedecemos la ley. Todavía la ley está vigente, sobre todo los 10 mandamientos, no la ley ceremonial ni la judicial. La ley de los 10 mandamientos todavía es vigente en nosotros. Debemos obedecerla. Pero si en algún momento no podemos obedecerla, ya no estamos condenados. Porque ahora estamos en la gracia y en la verdad, que es Cristo Jesús. Qué lindo, de verdad que yo me gozo. No sé usted, pero yo estoy aquí, como decía mi hermano Steven, ¿verdad? Sobre Jerry, el gozoso. Estoy gozoso hoy día. Qué lindo es cuando conocemos a nuestro Cristo. Y que sea la misma palabra que nos muestre quién es Cristo. Mi hermano, usted no siga al pastor Carlos Palacio, usted siga a Cristo. Yo no soy el Cristo, por si acaso. Porque por ahí salió alguien, ¿verdad? Yo soy el Cristo hombre, decía. Bueno, yo no soy el Cristo.
Yo soy un indio que salió de ahí de Perú, de un barrio de ahí de Perú, llamado Carlos Palacio, nada más. Pero qué lindo es seguir a Cristo, sobre todo cuando lo conocemos. Las imágenes del Cordero, ¿qué nos revela el que Jesús es el Cordero? Tu Cordero, mi Cordero, nuestro Cordero. ¿Qué significa? Significa que en Jesús hay verdadera liberación. Hay un pecado que te mantiene esclavo, que todavía no puedes sacarlo de ti, que todavía te domina. En Jesús hay liberación. Él te libera. Él tiene el poder. Él te bautiza con el Espíritu Santo. Y con Él es posible no pecar. Es posible no pecar. Mi hermano, Él es el que te libera. Él es el que te perdona. No importa que sigas esperando 4 años el perdón de tu esposa, pero Cristo te perdona. Una vez y para siempre te ha perdonado. Y te da salvación eterna. Salvación eterna, no temporal. Yo no sé si en algunas iglesias la salvación es temporal, pero aquí la palabra dice que es salvación eterna. ¿Y qué es eterno? Un tiempo presente que nunca acaba. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual Juan bautizaba en agua. Para que esta verdad de Jesucristo se revelara al pueblo. Por eso Juan bautizaba en agua. Para que sepan quién es Cristo. Que el que bautiza en el Espíritu. Porque aquí es interesante cuando dice que no solamente recibió la revelación, versículos 33-34, sino que la vio cumplida. Juan el Bautista no solamente había recibido revelación de Dios, sino vio con sus ojos. Como me dicen a veces, ¿no? Yo te he visto con mis ojos, pero claro, ¿con qué cosa me vas a ver? Tienes que haberme visto con tus ojos. No solo recibió revelación, sino que la vio cumplida. Vio el cumplimiento de esa revelación. Y según esa revelación, dice que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Mi hermano, ¿qué dijimos acerca del bautismo o la palabra bautismo? Que era algo que se sumergía, que se introducía en algo líquido, ¿verdad? En agua. Muy bien, pero entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Porque ya sabemos lo que es el bautismo en agua, pero la acción es la misma. Es introducir, es sumergir, ahora ya no en agua, sino en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? La acción no tiene ninguna diferencia, en su acción no hay ninguna diferencia, solo la diferencia está en el elemento en que tú te sumerges. Ahora ya no te sumerges en agua, ahora el bautismo del Espíritu es sumergirse en el Espíritu. Pero esto nos trae algo interesante, porque mis hermanos, un hermano de otra iglesia, estuve conversando con él y él me aseguraba que para ser un verdadero cristiano, que para ser un cristiano completo, no es suficiente creer y confesar a Jesús como su Señor y Salvador, sino que él me decía, pastor, me decía, no es suficiente con creer y confesar a Jesús como Salvador personal, se requiere una segunda experiencia que ocurre cuando uno es bautizado en el Espíritu y habla en lenguas. Bueno, vayamos a la palabra, porque si él me dice que no es suficiente con creer y confesar que Cristo es mi Señor, que yo aparte de eso necesito una experiencia en el Espíritu que me haga hablar en lengua para yo ser un cristiano completo y verdadero, que dice la palabra de Dios. Romanos 6:34. Leamos lo que dice Romanos 6:34. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él, fuimos sepultados con Cristo en su muerte, y a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Somos bautizados en el nombre de Cristo, pero no en agua. Desde el momento que confesamos que Cristo es nuestro Señor, ya estamos siendo bautizados en el Espíritu. En el Espíritu.
al momento que confesamos a Cristo, morimos al pecado y resucitamos espiritualmente. O sea, en ese momento está la acción del bautismo del Espíritu en el nombre de Cristo. No se ve, por supuesto, pero es un momento en que estamos siendo bautizados, estamos siendo sumergidos en el Espíritu. Ya estamos muertos al pecado, ahora resucitamos como nuevas criaturas el día que confesamos que Cristo es nuestro Señor. Y seguíamos la conversación con él. Y le dije, leamos lo que dice Hechos 10, del 43 al 44. De él, de Jesús, de Cristo, dan testimonio todos los profetas. No nos estamos dando cuenta en esta iglesia que los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de Cristo, aún sin conocerlo. Ellos esperaban a Cristo. Bueno, déjenme leer. Dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y es verdad, algunos hablaron en lengua, en idiomas. Y los judíos que habían venido de otros países donde ya hablaban otro idioma, entendieron el mensaje. Entonces estamos viendo de que al momento que confiesas, es el momento en que estás siendo bautizado en el Espíritu. Cristo mismo te está bautizando en el Espíritu. Y vemos aquí que el Espíritu Santo dice, desciende al momento de confesar a Cristo. Interesante, porque cuando hablamos de eso, mis hermanos, también nos referimos a Hechos 15, del 7 al 9. Porque todo esto ocurre en Hechos 15. ¿Está el 15 anterior a ese? No, ¿verdad? Ok, yo lo voy a leer de acá. Hechos 15, versículos 7 y 9. A ver, vamos a ver ese versículo, último versículo, porque son muchos, pero miremos este por ahora. Dice el versículo 7, del 7 al 9. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros estáis perfectamente enterados de que ya hace algún tiempo Dios me escogió de entre nosotros para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. En el momento que creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿y qué ocurre entonces cuando los cristianos, después que confiesan a Cristo, se bautizan en agua? Bueno, el agua solo es una representación externa de lo que internamente el Espíritu en el nombre de Cristo está haciendo en tu vida. O sea, cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo está en tu vida y ya eres un cristiano. Y el bautismo en agua solo es una representación. El agua no tiene magia. El agua simplemente hace una representación visible y externa de que tú estás muriendo al pecado y estás resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo en agua realmente no es lo que muchas personas piensan, que tiene como una magia, como una cosa. Yo sé que es sagrado. Hay que respetar el bautismo en agua y nosotros lo hacemos, pero siempre con el entendimiento que el bautismo en agua no es salvación. No es salvación. Alguien decía por ahí, ¿verdad? Aquí damos agua bendita. Tú quieres que tu casa se vayan todos los demonios y todos los malos espíritus, llévate esta agua bendita y limpia tu casa con esa agua bendita. Bueno, mi abuela siempre me mandaba a buscar esa agua bendita. Y un día que tenía sed, tenía el agua bendita en el camino, y dijo: hoy tengo sed, me tomo esta agua bendita. Ay, me dio unos cólicos tremendos. Un agua bendita que la sacaban de un cilindro que botaba hasta óxido. Qué bendito tenía, si casi me manda al hospital. Y no es por burlarme, mis hermanos, sino que creo que es tiempo que seamos cristianos con entendimiento. Entonces, y yo sé que usted sabía estas cosas, solo que me está dando la oportunidad de que hoy yo la explique, pero usted ya lo sabía. Entonces, mis hermanos, no es una segunda experiencia.
Al instante que recibimos a Cristo ya somos nacidos de nuevo, somos sellados, somos purificados por la fe, por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Y eso ocurre una sola vez y para siempre. Bueno, el hermano me dijo, un momento, tú no has leído Hechos 8. Tienes que leer Hechos 8 entonces, versículos 14 y 15. Yo le dije, leamos. Ahí está Hechos 8, 14 y 15. Y él me leyó este pasaje de Hechos. Hemos usado algunos otros pasajes de Hechos, pero este también es uno. Él me leyó y me dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Sí, parece dos experiencias diferentes. Parece que una ocurrió una semana y la otra una ocurrió en enero y la otra ocurrió en febrero. Pero cuidado, el contexto es lo que importa. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. No sé cuánto lo han demorado Pedro y Juan para llegar donde estaban esos samaritanos que ya habían creído en Cristo. ¿Para qué los enviaron? Para que oren por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Da a entender como que ellos al confesar a Cristo no habían recibido el Espíritu Santo. Sí, da a entender todas esas cosas. Pero yo le digo al hermano, vamos a mirar el contexto de eso. Está hablando de judíos y de samaritanos. ¿Cuál es el asunto entre los judíos y los samaritanos? Mi hermano, ¿sabe qué? Antes de leer, como digo, antes de mirarlo de esa manera, como si fueran dos experiencias, vamos a leer lo que dice Juan 4, capítulo 4, versículos 8 y 9. El mismo libro de Juan, más adelante, dice el libro de Juan. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Estaban con Jesús, los discípulos, Juan, Jacobo y otros más, estaban con Jesús y habían ido al pueblo a comprar comida, ¿no? Bueno. Entonces, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, una samaritana, llegó a sacar agua al pozo. Y Jesús, un judío, le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, mire cómo marca claramente, los judíos no tienen nada en común con los samaritanos. En otras palabras, no se llevan bien. No son amigos. Se tienen odio. Entonces dice la palabra, la mujer le respondió, o sea, a Jesús, le dijo, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? Si nuestros pueblos se odian. ¿Cómo se te ocurre hacer esa barbaridad? Mi hermano, mi hermana, leamos Lucas 9, del 51 al 56. Como se acercaba el tiempo de que fueran llevados al cielo, Jesús, ya más adelante, ¿verdad?, se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Jesús quería ir a Jerusalén. No estaba en Jerusalén, quería ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo, no querían nada con Jesús los judíos, absolutamente nada, no lo querían recibir, porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Mira la malicia de los discípulos de Cristo. Señor, tiramos fuego ahora mismo, lo destruimos, todo eso que no te quieren dar alojamiento. Increíble, ¿no? Entonces, dice claramente, ¿y a dónde se dirigía Jesús? Se dirigía, dice, en un pueblo samaritano. Era en Jerusalén, pero iba a ir a un pueblo que le pertenecía a los samaritanos. Dice, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Bueno, mal que Jesús no entró en ese cuento. Por eso es nuestro Cristo, lleno de gracia y lleno de amor. Esos discípulos estaban locos porque caiga fuego en los samaritanos.
Maravilla, sorpresa. El Hechos 8. ¿Quién es uno de los discípulos que fue enviado a interceder, a orar por esos samaritanos creyentes para que recibieran el Espíritu? Jacobo. Uno de los que quería destruir a los samaritanos. Ahora más adelante, ya que Cristo había ascendido a los cielos, ya era un líder de la iglesia, ya el Espíritu habitaba en él, ahora él estaba siendo enviado para bendecir a los samaritanos y que el Espíritu Santo more en ellos. Ese es el contexto de Hechos 8. ¿Por qué? Porque notamos que es el mismo Juan. Quizá pongamos 8, 14, 15 otra vez, mi hermano. Ese. Es el mismo Juan, ¿verdad?, que está escribiendo este evangelio, pero también Jacobo, ahora en el rol de líder de la iglesia de Cristo. El hecho de que los samaritanos creyentes en Hechos 8 no habían recibido todavía el Espíritu Santo no significa que todo creyente tenga que tener una segunda experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. En Hechos 8 era necesario presentar una señal pública para que los judíos cristianos acepten que los samaritanos también eran recipientes de la gracia y del amor de un mismo Dios por una misma fe en un solo Señor, que es Jesucristo. Ese era el contexto. Por eso fueron enviados. No que el Espíritu estaba retrasado. Era un propósito de Dios, que acepten los judíos, acepten que el evangelio de gracia y de amor también es para los samaritanos. Pero ellos tenían que hacerlo y todos tenían que ver con sus ojos. Tenían que ver ese acto público. Por eso que Jacobo y Juan van, oran, imponen las manos y esos creyentes samaritanos reciben el Espíritu después de haber creído en Cristo. Era necesario que ocurra esa señal para que los judíos entiendan de una vez por todas que el propósito de Dios era que los judíos sean testigos, que judíos como Juan, como Jacobo, que eran líderes de la iglesia, quien antes querían perjudicar a los samaritanos mandándole fuego, ahora debían imponer las manos a esos samaritanos para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, Hechos 8, versículos 14 y 15, no es la base para una doctrina llamada bautismo en el Espíritu Santo. No es la base para eso. No hay un mandato en el Nuevo Testamento que diga que después que han confesado a Cristo, debes tener una segunda experiencia en el Espíritu. No hay un mandato en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, sobre eso. Tampoco hay un pasaje que diga que la única evidencia para que seas un cristiano completo es bautizarte en el Espíritu y hablar en lenguas. ¿Dónde dice la Biblia que tienes tú que hablar en lenguas para que recién tú sepas y estés convencido que eres un cristiano completo? Los que hablaban en lenguas era la iglesia de Corintios, pero no todos hablaban en lengua. Entonces unos sí eran completos y los otros eran cristianos incompletos. No. El Espíritu reparte dones como Él quiere. Y eso no significa, porque, ojo mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? Dice, por tus dones te conocerán, o dice, por tus frutos te conocerán. No son por los dones que nos van a reconocer como cristianos. Porque realmente les digo algo, la predicación tiene una ciencia que se llama homilética. Y cualquier persona, aún no siendo creyente, puede aprender lo que es homilética y puede pararse en un púlpito y predicar. Por los dones no los vas a conocer si son cristianos, son por los frutos. ¿Y quién hace los frutos? ¿Quién produce los frutos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce los frutos. Entonces, ¿cómo vas a tener frutos en Cristo, en el Espíritu, si el Espíritu no está en ti? El Espíritu está en ti desde que confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador. Es más, el Espíritu ya está antes que tú confieses, porque si no es por el Espíritu, no puedes confesar a Cristo. No puedes confesar a Cristo. Mi hermano, Colosenses 2. ¿Qué dice Colosenses 2? Dice, toda la plenitud, toda. Es todo. ¿Saben lo que es todo? Toda, ¿verdad? Todo es everything. Everything. Todo, completo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo.
Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Versículo 12, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En ese momento de confesar a Cristo, tú estás siendo sumergido en el Espíritu. Ese momento es el que tú has muerto al pecado, ¿verdad? Y dice más adelante, en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Estábamos muertos espiritualmente hablando. Yo sé que usted caminaba, yo sé que usted hacía compras, yo sé que usted iba, pero sin Cristo, usted dice la Biblia, como yo sin Cristo, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de esa resurrección está hablando, de la resurrección espiritual. Somos verdaderos cristianos porque estamos completos en Él. Yo no sé cuántos lo creen. Somos verdaderos cristianos porque estamos completos en Él. ¿Tienes esa convicción? Pues dale un aplauso al Señor en esta mañana. Él te ha dado toda la plenitud de Cristo habita en ti, aunque no parezca. Pero sigues caminando en el Señor, te seguro que cada vez más irás derramando esos rayitos de Cristo en tu vida. Mi hermano, mi hermana, yo entiendo, yo también quiero ser perfecto. Yo también quiero ser perfecto. No saben cuánto yo me arrepiento a veces cuando esa imperfección reluce en mi vida. Yo me arrepiento y de verdad no quiero volver a hacerlo. Quiero ser perfecto delante del Señor. Pero me doy cuenta de lo que dice Pablo. Una cosa hago, no mirando atrás, sigo adelante, enfocado en mi Cristo. Sigo adelante mirando a Cristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el que me ha bautizado en el Espíritu Santo. Quiero concluir, mi hermano, mi hermana. Si te preguntaran quién eres, ¿qué responderías? ¿Quién eres? ¿Lo harías como Juan el Bautista? El Bautista que con mucha humildad desvió la atención en Él para que se enfocaran en Jesús. Por los frutos los conoceréis. No son los dones la evidencia de ser verdadero cristiano. Otra vez, no son los dones la evidencia. Los dones es bueno, es necesario en la iglesia los dones. Aquí hay muchos dones. Imagínate qué hacemos sin estos dos hermanos en el equipo. ¿Ah? Yo sé que hay otros más, el día que no estén ellos, habrán otros más, pero imagínate si yo pongo al equipo de sonido, a ver, si pongo a mi hermana Aida, Aida, el domingo me vas a manejar todo el equipo, el control, la computadora, todo. Mi hermana tiene otros dones, más grandes que manejar el equipo de repente. Gloria a Dios, ¿verdad? Mucho mejor que eso todavía. Un cafecito más bueno, pero cada uno tiene sus dones. Cada uno tiene sus dones. Y no porque uno tenga un don más visible que el otro, es más cristiano y el otro es menos cristiano. Estamos llenos en plenitud en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, la humildad del Bautista es el fruto del Espíritu Santo. El Bautista no era así porque él quería. El Espíritu Santo estaba obrando en él. Por eso confesaba a Cristo. Mi hermano, entonces Juan dijo que él no era digno. Mire la humildad de Juan el Bautista. Él dijo que él no era digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias a Jesús. No era digno ni siquiera de desatarle la sandalia a Jesús. Porque ¿sabe por qué dijo eso Juan? Solo los esclavos desataban las sandalias de sus amos para lavarle los pies. Y aquí Juan, frente a Cristo, él se siente más inferior que un esclavo. Más inferior que un esclavo. Dice, ni siquiera tengo la dignidad de desatarle la sandalia, pues soy más inferior que un esclavo. Así tenemos que ser nosotros los cristianos. No podemos nosotros pensar que le hacemos un favor a Dios de estar aquí el día de hoy. El favor lo recibimos de Él. Mi hermano, mi hermana, con ese testimonio Juan se califica a sí mismo, como digo, como un inferior, peor que un esclavo frente a Jesús. ¿Pero qué dice él? Más adelante, Juan 3:30. A Él le toca crecer y a mí menguar. A mí me toca menguar. Aquí en este púlpito solo debe ser glorificado Cristo. Y todo el que se pare en este púlpito. Y todos los que estamos aquí debemos siempre glorificar a Cristo. Y dígame si usted glorifica a Cristo con un aplauso para Él en esta mañana. Gloria a Dios, glorificamos a
Cristo. Entonces, en otras palabras, ¿qué diría Juan el Bautista en nuestros tiempos? ¿Qué diría Juan el Bautista si fuera boricua, por ejemplo? ¿Qué diría? Diría hasta en un Spanglish, ¿no? En un Spanglish diría así, it's not about me. It's not about me, ¿verdad? No es acerca de mí. No se trata de mí. Mi testimonio se trata de Él, de Cristo. Es acerca de Cristo. Es acerca de Cristo. ¿Es tu testimonio acerca de lo que tú has hecho? ¿Es tu testimonio donde tú vas acerca de lo que tú has hecho? ¿Es tu testimonio acerca de lo que haces para que la gente te admire? Oh, yo hago esto, yo hago lo otro, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y la iglesia está así por mí, yo hice esto, y si no fuera por mí, eso se va a destruir. ¿Es tu testimonio lo que tú has hecho? ¿O es tu testimonio lo que Cristo ha hecho y hace en ti? Lo que Cristo ha hecho y hace en ti. Es acerca de lo que Cristo ha hecho. Es acerca de lo que Cristo hace en ti todos los días. Y esta iglesia debe mirar solo a Cristo. Solo a Cristo. No se enorgullezcan, mis hermanos. No se enorgullezcan cuando hacen algo que piensen que es lo más grande espiritualmente hablando. Yo los voy a felicitar, pero no se enorgullezcan. No piensen que son mejores cristianos que otros. No pensemos que somos. Yo no pienso que soy un mejor pastor que otro. No pensemos así. No pensemos que somos invencibles al pecado. Ay, ese pastor recibe puros pecadores en esa iglesia. Esos son unos imperfectos. Todavía encima les habla de la gracia, para que sigan pecando. ¿Acaso no entienden la gracia de Dios? Mi hermano, no se trata de glorificarnos a nosotros mismos, sino de glorificarlo a Él. A Cristo debemos glorificar. Y nos vamos a ir al terreno pensando y respondiendo esta pregunta con tú misma en tu intimidad. ¿Cómo te ves delante de tu Cristo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te identificas? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Qué piensa la gente de nosotros? Es más, vamos a ser los más íntimos todavía. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa? ¿Es Cristo el Cordero de Dios quien quita tus pecados? ¿Es Cristo quien te bautizó en el Espíritu Santo? Es Cristo quien te ha convencido y por eso en su espíritu pudiste confesar que Él es tu Señor. ¿Qué dice Primera de Corintios 12, mi hermano? Mire lo que dice. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Si usted realmente está en el Espíritu de Dios, usted nunca va a maldecir a Jesús. Nunca va a maldecir a Jesús. Porque el Espíritu está en usted. Por eso que muchos blasfeman y maldicen a Cristo porque no tienen el Espíritu de Dios. Esa es la única diferencia. Y dice claramente, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y ojo aquí, ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Amén. El día que tú confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador, fue por el Espíritu Santo. Porque nadie que no tenga el Espíritu puede decir que Cristo es el Señor. Y ese día tú confesaste, Cristo es mi Señor. Y lo has hecho por el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, vive convencido que tienes toda la plenitud de la gracia de Dios en tu vida. Y yo quiero despedirme con eso.